Osvaldo, ¿cómo vamos? Buenos días, ¿cómo estás? Querida Andrea, qué bonita forma de celebrar la Navidad en el estudio. Qué Qué gusto lindo, conocerte. así es, así es. Feliz Navidad, querido amigo, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco cómo ves esta situación de los asambleístas, la sensación que se siente en la calle del ecuatoriano de a pie, que le cuesta mucho entender esta terminología del teje y maneje legal. ¿Cómo ves tú el panorama político? Bienvenido, Osvaldo, querido. Bueno, muchísimas gracias, qué gusto. Saludos al estudio, saludos a la audiencia. Y bueno, qué bueno ver lo que yo llamo liderazgos emergentes. Espero y te deseo lo mejor en este proyecto político que has emprendido. No es nada Gracias. fácil, es renunciar a sí mismo y valoro a las personas que toman ese tipo de decisiones en países tan complicados como los nuestros. Gracias, Osvaldo. Eh, yo siento que la gente está sumida, imbuida en su tragedia. Es decir, mientras la clase política, y aquí es importante tomar esto en cuenta, está imbuida, involucrada directa o indirectamente en escándalos, mientras hay esa escaramuza que todos los chats son reales siempre y cuando menos los que me tocan a mí. En toda la clase política. Eso Totalmente. nos lleva a una tragedia porque el otro día le decía a un amigo político joven, y yo le decía, oye, la gente está siendo acribillada en sus casas. Hemos perdido absolutamente todos los valores. Ya no me vengan que no, es que ven películas de pandilleros. No, esto es inenarrable. Están acribillando niños en matinés. Están acribillando a la gente en la esquina. Porque mira, porque en una crisis financiera, por último, si no puedes pagar un seguro privado, bajas de categoría, pues si estás en el 5 bajas al 4 bajas al 3 ya no sales a la calle a comer en la noche, eh, qué sé yo, pero en una crisis de inseguridad no tienes opciones, no hay alternativa, puedes morir de una bala perdida. Y Que lo pasa todo segundo, el creo tiempo que en ha habido, Guayaquil, así es. O sea, ¿cuántos carros que no Andrea, han pasado por Quevedo, afuera de la penitenciaría ya no han recibido una bala perdida? A ese nivel estamos hablando. totalmente, totalmente. Y o sea, no hay nada más democrático que la inseguridad. Una bala perdida te puede afectar en Plaza Lagos, te puede afectar en la entrada de la 8. O sea, se ha democratizado esta tragedia. Y lo segundo, porque obvio, yo entiendo que no, que es un mes que recién lleva el nuevo gobierno, esto del famoso plan Fénix, yo no sé si lo están empollando, si ya rompió el cascarón el ave Fénix. Y los Por memes están Dios, buenísimos también, lo de todo es el plan Fénix ahora, ¿no? Entonces, pero es está que, bueno. ¿sabes Pero lo que ese es el pasa? sentir, ¿no? Del Eso ecuatoriano es de a verdad, pie, como no tú es dices, verdad. que ve que un poco de indolencia y creo que ahora el tema del caso Metástasis lo convierte en un panorama desolador. ¿Tú cómo crees que Andrea afecta quería, esto de tema de Metástasis a este ecuatoriano de a pie que siente que está totalmente desprotegido? Andrea quería, tú que estás planteando una alternativa al país y la gente que te rodea, y esto va para todos los políticos, no porque le tenga precio, Andrea, hay que reconquistar, es la palabra, más o menos. Hay que retomar Quevedo, hay que retomar Durán. Yo el otro día escuchaba a dos políticos, creo que en esta radio fue, que no recuerdo, que este es un espacio, creo que la gran muestra de lo plural que es que nosotros estemos en este momento sentados haciendo una exposición. Yo escuchaba a un político que decía, incluso analistas, no, es que hay que ir a Durán casa en casa, por Dios, pues los durandeños y yo vengo de allá. Esto no se trata de un tema de cerrar los puentes al mediodía, porque ahí no es donde se esconden pues los delincuentes, pues hay que ir a sus madrigueras, yo no sé dónde quedan por si acaso, pero hay que rescatar Durán, hay que reconquistar Durán, hay que Quevedo, reconquistar. playas, Chanduy, Santa Elena, Santo ¿Quién, Domingo. quién, quién no fue feliz en Quevedo? Quevedo es la ciudad de las chifas, la ciudad de las ferreterías, de los chinos. Por Dios, Esmeraldas. Oye, los departamentos en Esmeraldas, que son Ujú. donde la gente de la sierra vacaciona, Claro, los regalan pues en este momento. Es más así cara es. la alícuota que la hipoteca. Entonces, ¿qué le pasa a la gente en esa tragedia? Mientras la clase política está, fuiste tú, yo no fui, la pobre gente no tiene cómo ir a la esquina, está siendo asesinada y sus emprendimientos, sus negocios están siendo vacunados. Una Así es. ausencia absoluta de Estado. Así es, en la calle lo que tú percibes es esa desolación, ¿no? Y muy a mi pesar, durante este fin de semana que tuve la oportunidad de conversar, incluso negocios famosos en la vía playas, en la vía Data, que estamos hablando de un lugar donde estamos con un puerto de aguas profundas, porque DP World queda en Pozorja, no pasa por la vía Data, hay una ruta alterna, ¿no? Pero es un sector que de aquí en adelante se puede convertir en un punto de contaminación, obviamente de trailers. Ya están vacunando a lo largo de toda la vía Data de Qué horror, playas. qué E horror. incluso tengo información fidedigna que personas que tienen más de 5 6 7 años con restaurantes
exitosos en playas están buscando ya cerrarlos por el tema de las vacunas. Entonces, por supuesto, y a mí me llama la atención que recién aprueba la Asamblea la ley del tema de los militares que puso Lazo, que es obvio entonces que era con Lazo el problema, no con la ley, por así decirlo. Y mientras estamos conversando, el anillo vial de Quevedo sigue sin estar militarizado, cuando sabemos que es un punto de ataque constante. Y también he escuchado a las personas de Quevedo que hablan de ya cerrar sus negocios e irse de la ciudad porque está el tema de la vacuna invivible. ¿Cómo crees tú que la Asamblea debería comportarse como para que el ecuatoriano de a pie diga por lo menos están haciendo algo? Mira, yo soy de la tesis que tú puedes tener al FBI, puedes tener, no sé ni siquiera si seguridad israelita, porque ahora poco recién a un gran centro comercial que aparentemente contaba con esa seguridad, los delincuentes incluso jugaban, se tiraron 2 horas en la madrugada, ¿no? Sí. Tú puedes tener la ayuda de los franceses, israelitas, gringos, tener a toda la fuerza pública, las fuerzas armadas, pero si no hay una cabeza que delinee o que delinee una estrategia de seguridad que sea una política de Estado, de nada sirve. Esto no es un problema táctico. Yo creo que no está en discusión que la fuerza pública, bueno, va a ir a colaborar cuando las Fuerzas Armadas se supone que son para la seguridad externa. Pero bueno, ok, vamos por la emergencia, hacer de que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional, perfecto. Pero si no hay una cabeza, si no hay un plan, si tú no tienes un presupuesto, ¿cuánto invierte el Ecuador en seguridad? ¿Cuál es la estrategia? Mira, las estrategias exitosas son como las dietas secretas. Cuando tú bajas de peso se hacen públicas porque se nota su éxito. Claro, claro, así es, totalmente de acuerdo. O sea, resultados, ¿no? Resultados, como decía Topic, números, Bolívar, números, ¿no? Digamos, o sea, resultados que realmente le doy el paso a Jaime que quiere preguntar. Osvaldo, yo me despido de ti, un saludo enorme, ojalá que nos veamos pronto y suerte en todo. Seguro, mi gran abrazo, Andrea, con todo. Ahí Siempre te lo dejo a adelante. Jaime que está listo para preguntarte. Jaime, querido, vamos contigo. Gracias, Andreita. Un abrazo para ti y pues obviamente bienvenido a nuestro querido amigo Osvaldo Moreno. La verdad, Osvaldo, es que más allá de todo lo que se ve en el Ecuador, la pregunta del millón es, ¿existe ya la gobernabilidad en el Ecuador? ¿Son las muestras de que efectivamente se puede gobernar o no? Bueno, que solo un comentario sobre la presencia de Andrea en el panel. Creo que si Andrea hubiera participado en ese debate, probablemente otro hubiera sido la historia de la elección o tal vez otro resultado. Pero bueno, ojalá políticos jóvenes, indistintamente de la tendencia, sigan participando y sigan dando el paso adelante, que es lo que creo que hace falta en este país. Tomando la pregunta, yo soy de la tesis de que el gran problema medular del país es la ausencia de Estado. Es decir, un Estado débil, un Estado... Pero ojo, la seguridad termina siendo un reflejo, la seguridad termina siendo un síntoma, la seguridad termina siendo simplemente un gesto, digamos, o una reacción de lo que sucede en una sociedad donde tenemos que sentarnos a hacer un debate urgente. Mira, a mí lo de Metástasis me deprime porque yo lo que siento es la clase política diciendo todos los chats son ciertos menos los que nos tocan. Es toda la clase política. O sea, o son todos reales o ninguno es real. Segundo, que los chats, para cualquier abogado en derecho penal, no son pruebas, son indicios. Pero no puede ser que unos chats sí son reales, los que tocan a mi enemigo, y los que me tocan a mí, no, esos son falsos. ¿Me explico? No puede ir una autoridad como una fiscal a decirte a los medios, tales chats prueban contundentemente que tal fuerza está vinculada, y por otro lado, otros chats no, probablemente hay un error. O sea, me explico. Yo creo que el Ecuador tiene un grave problema institucional donde tenemos que apuntar a que con la bendición de Dios evitemos, todavía que estamos a tiempo, que la policía sea una banda más, que la justicia sea una banda más. Estamos camino a eso si no lo cortamos de raíz. Afortunadamente, nuestras fuerzas públicas, yo reivindico y aplaudo de pie el trabajo de instituciones que nos devuelven la fe en el Ecuador, y como la UNACE, por ejemplo. La UNACE es el cuerpo de élite y orgullo de todos los ecuatorianos. Entonces, tenemos que entrar en una espiral para evitar que el país termine yendo a una situación en la cual ya no tengas ningún tipo de garantía. Y Metástasis es eso, donde el periodismo termina siendo una práctica. Mire el caso, yo trato de, afortunadamente, como usted, querido amigo, nosotros tenemos nuestra cuenta del día, caminamos tranquilos. La vinculación o la interacción entre periodistas, entre comillas, y narcotraficantes, pues por Dios, ¿eres periodista o narcoinfluencer? ¿Qué está pasando en este país, pues?
No podemos seguir, y lo peor, ir a los medios de comunicación a pretender a dar clases de periodismo, pues a periodistas, pues cuando tienes ese tipo de situaciones. Yo no puedo hacer afirmación de cometimientos de delitos porque yo no soy fiscal ni autoridad, pero sí puedo decir qué nos está pasando, pues a dónde hemos llegado a un punto en el cual lo malo, lo terrible, lo ilegal es lo correcto, y la situación de la población común y corriente como nosotros, en ascuas, con miedo, ya nadie usa expresos para llevar a sus hijos, no puedes ir a la panadería a comprar porque hay una bala perdida. ¿Qué está pasando? Y por lo pronto el gobierno nos tiene todavía, bueno, está bien, es un mes recién, es lo correcto, pero yo creo que tenemos que entrar en una etapa en la que ya hay que dejarnos de esta espera, porque esta espera no es espera, esta espera mata. Osvaldo, pero yo escucho siempre con mucho respeto todas las opiniones y sobre todo las tuyas, pero la pregunta de los ecuatorianos hoy en día, más allá de todo lo que nos señalas y nos dices, es ¿en qué momento la asamblea se va a poner el poncho y el jean o la camisa del ciudadano normal y corriente que está sufriendo y temeroso en las calles? Porque la asamblea, o sea, se habla de una gobernabilidad, de un pacto, de una digamos, cedí ciertas cosas para que justamente las cosas se fluyan en la Asamblea Nacional. Eso es lo que se dice y se habla. No lo sé si fue o no fue. Lo que sí sé es que los ecuatorianos seguimos esperando que existan algún tipo de medidas y que provengan tanto de la Asamblea Nacional como del Ejecutivo. Pero medidas a medias, medidas sin fuerza y sin ser firmes, es lo que no necesitamos. O sea, esto de decir, hay que arreglarlo, todo el mundo coincide. ¿Cómo arreglarlo? Es la pregunta del millón. Porque ¿cómo depuras unas instituciones que están podridas? ¿Cómo depuras la mentalidad o cambias la mentalidad de la gente en el Ecuador de pensar de que en el momento que estás coimando a un vigilante de tránsito, estás siendo parte de la corrupción? O sea, ¿cómo hacer ese cambio, Osvaldo? Porque la política nos ha llevado a esto y no es de ahora. Lo que está en el metástasis es un secreto a voces que se conocía desde mucho tiempo atrás. La única diferencia es que antes eran los políticos, hoy en día son los narcos, aparentemente, ¿no? A Osvaldo. ver, yo tengo claro lo que establece el marco normativo de la República, que se encuentra, digamos, consagrado en nuestra Constitución del Estado. ¿Sí? Y la Constitución establece muy claramente cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional. Y yo me voy a dar el tiempo porque esta pregunta me la hacen muchos periodistas, ¿no? Uh -huh. El artículo 130 de la Constitución eh, nos establece claramente las atribuciones, digamos, de la Asamblea Nacional. Yo creo que eso está, digamos, establecido. Y revisando digamos, Facultades. las facultades que tiene este organismo colegiado, créame que le he dado la vuelta, lo he revisado, lo he leído, lo he releído, ¿sí? Lo he debatido incluso, y hasta ahora yo no encuentro en este marco normativo que dentro de sus facultades, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de la seguridad, se encuentre el tema de la seguridad. Es más, no solo eso, algo que sí me llama a mí bastante la atención y creo que vale la pena para el debate, para la discusión, es cuánto tiene la Asamblea Nacional dentro de su responsabilidad, en este caso la seguridad. Ahora, yo lo mismo que le dije a Andrea, a quien le tengo mucho aprecio, de hecho yo coincido mucho, sobre todo sus posturas ecologistas, que creo que son necesarias en un Guayaquil que cada día más se queda sin cerros, que cada día más se queda sin espacios verdes, ¿no? Pero yo he tratado de encontrar, digamos, el tema de la... Y lo mismo que le dije a Andrea, si no hay, digamos, una, una estrategia de seguridad, ¿sí? Es muy difícil que se pueda. Por ejemplo, porque en el artículo 120 de la Constitución vigente dice, voy a leer un par, ¿no? Uh El -huh. primero dice, posesionar a la Presidenta y Presidente de la República, Asamblea declarada incapacidad mental, el 3 dice elegir vicepresidente en caso de ausencia, el 4 conocer informes que debe presentar el presidente, participar en reformas constitucionales, pedir, codificar leyes, interpretarlas, crear o modificar tributos, aprobar o improbar tratados internacionales. Y esta es la clave, el 9, fiscalizar los actos de las funciones ejecutivas, electoral, transparencia y los otros órganos del poder público. ¿Se cuenta? Aquí no dice, no fiscalizará nunca en la vida si no nos guste la fiscal, por ejemplo, ¿no?
y otros órganos y requerir de las autoridades públicas. Dice 10, autorizar con votación de las 2/3 partes en enjuiciamiento. 11, posesionar a la Procuraduría. 12, aprobar presupuestos del Estado. 13, generar amnistías. Ninguno habla de la seguridad. Entonces, partamos con las competencias que tienen las instituciones. Quien sí tiene competencia exclusiva de la seguridad, estamos hablando solo de un tema, en este caso, es el presidente, el Poder Ejecutivo. Entonces, quien tiene que delinear esa política pública de seguridad es el Poder Ejecutivo. Yo no le encuentro otra salida a la crisis que estamos viviendo. La retoma o la toma o el rescate de Quevedo, de Durán, de Esmeraldas, de Santo Domingo, lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo con toda la fuerza y la potencia del poder de fuego que tiene el Estado. Y obviamente la Asamblea facilitar los mecanismos que son dentro de sus atribuciones, pero por lo menos en la seguridad, de acuerdo a la Constitución y el orgánico de la función legislativa, que ya sería muy extenso revisarlo también, que lo he revisado, no tiene ningún tipo de competencia. Y si vamos a la COTAC como para meter en la colada a los alcaldes y poderes locales, tampoco. Mi interpretación, obviamente ustedes invitan aquí expertos más lúcidos en materia constitucional de quien habla, pero yo lo que interpreto es que los gobiernos locales pueden dar el agua, la comida, hacer barra, los juguetes de los hijos de los policías en la Navidad, pueden apoyar con la gasolina, con las camionetas, pero quien delinea esa política de seguridad es el Poder Ejecutivo. Correcto, pero Osvaldo, a ver, si la Constitución no señala nada, si efectivamente no hay ninguna responsabilidad de los GATS ni tampoco de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo está amarrado de pies y manos porque no puede tomar decisiones firmes o concretas en cuanto a la delincuencia como tal. Es decir, pongámonos un ejemplo, las cárceles. Es un tema que todo el mundo, es como el caso Metástasis, todo el mundo sabe que adentro está el manejo perfecto de la delincuencia desde las cárceles. No se puede hacer nada. Y no se puede hacer nada, no sé si falta de decisión, conveniencia o por ineptitud. Eso que no entiendo. O sea, es algo que se preguntan los ciudadanos, más allá de las leyes, más allá de la Constitución, más allá de todo. Los ciudadanos estamos temerosos, tenemos miedo y no estamos tan, o sea, más allá de todo el tema político, mira, Osvaldo, yo te respeto muchísimo y todo, pero en estos momentos ya no es cuestión de hablar de la Constitución ni de las leyes, hay que tomar ciertas decisiones con decisiones frías, con mucha inteligencia para poder acabar con la delincuencia si es que se puede, porque de lo contrario estamos cayendo en un momento que o sea, todo lo maneja los grandes poderes delictivos y no la razón, ni las leyes, ni la normativa legal. Lo único que hacen es impedir el actuar de la gente que quiere salir a las calles a trabajar normalmente y tener paz. O sea, ¿qué hacer? O sea, el ecuatoriano está desesperado, mi querido Osvaldo, porque escuchamos muchas promesas, pero no se cumplen. Y no hay quien, en política, no, hasta el momento todavía no me dan. O sea, en un momento pensé que había un cambio, pero la verdad es que créeme que después de la decepción que tuve con el señor Guillermo Lazo a la cabeza, porque no se pudo hacer nada, además se empeoró el asunto. No por él, tal vez hubo un momento muy complicado a nivel del Ecuador como tal, porque el problema está en su gente, en que no hay ese tipo de reacción. No sé cómo lo veas tú. Bueno, mi querido amigo, el marco normativo es fundamental, porque el momento que yo sé el marco normativo, puedo establecer de quién es la competencia. O sea, esto no es, si no tomamos en cuenta el marco normativo, ya es la anarquía, la barbarie, es como estar en la Argentina que quiere mi ley, por ejemplo, sin ley, sin Estado, sin nada, a su suerte. Entonces, el marco normativo es fundamental. Y en el caso de las cárceles, que es terrible, ojo, estamos hablando entre dos ciudadanos que no tenemos seguridad personal, que no tenemos carros blindados, que vivimos de nuestro trabajo profesional, sueldos, que somos personas literal, que vamos a la panadería en las mañanas, o sea, estamos hablando de gente que también es afectada como el resto del pueblo ecuatoriano. Y en el caso puntual de las cárceles, el SNAI, que es el organismo competente, es designado por el Ejecutivo. Ojo con esa, porque yo siempre escucho, no, es que este juez corrupto le otorgó tal medida sustitutiva. Bueno, para que lo sepa la audiencia, ningún juez se puede negar a emitir digamos, un beneficio carcelario, lo que está en la ley, sin un informe favorable del SNAI. ¿Qué es el SNAI? Es la institución que tiene el control de las cárceles y el sistema carcelario nacional, cuya dependencia o control lo tiene el Poder Ejecutivo, ergo desde la Presidencia de la República. Quien nombra al director del SNAI, o en cristiano, quien tiene el poder o el control, de acuerdo a la ley, de las cárceles, no es la Asamblea Nacional Ecuatoriana, no toca campito, perdóneme la expresión, es el Poder Ejecutivo.
Entonces, en ese contexto y en ese marco, ¿ya? Un juez no puede negarse si el SNAI, que viene del Poder Ejecutivo, emite un informe favorable. Si ese juez se niega en el futuro, su jubilación la va a gastar en todos los juicios por derechos humanos que puede tener. Entonces, en ese caso, desde mi perspectiva, es que necesitamos un Estado. Para mí el problema es al revés, lo estamos enfocando mal. No es la Asamblea, mucho menos nosotros los ciudadanos. Es la ausencia de Estado. Es la ausencia, ojo, no hablo del Estado obeso, no hablo del Estado presente en tu desayuno, el Estado presente en tus hijos, en tu casa, en tu sala, en tu cama. No, hablo de un Estado potente donde les corresponde serlo. Y uno de los espacios donde, de acuerdo a la Constitución, debe serlo en el aspecto de la seguridad, porque debe alinear la política, la estrategia y la ejecución de la misma. Y obviamente creo que los resultados, yo no le voy a dar con un hacha a Guillermo Lazo. Él tiene una responsabilidad con la historia, porque yo creo que buenos ministros no le faltaron. Yo creo que Bucalón fue un buen ministro, creo que se inmoló, digamos, institucionalmente, pero creo que fue un buen ministro. Creo que Rosemena fue mejor ministro de lo que fue gobernador. Creo que Esteban Bernal también fue un ministro, por ejemplo, que redujo considerablemente el tiempo de las adopciones, pero de nada sirve que tú tengas buenos ministros o gente con perfil honesto si tú no tienes una cabeza diligente, ejecutiva y estratégica. Y lamentablemente eso no lo fue Lazo. Y si tiene un juicio que asumir es el de la historia, que seguramente lo va a condenar, y si tiene alguno con la justicia nacional, ya esa es otra historia que a mí no me corresponde. En todo caso, hablando del presente, es momento de que el plan Fénix ya le salgan plumas y que ya el plan Fénix huele, porque me da la impresión de que está todavía en el huevo, lo están empollando. Pero no puede, mire, el Estado no puede ser improvisación. El Estado requiere de conducción. Mire el ejemplo de Quito. Miren el caso de Quito. Se dieron la pelota, vueltas para inaugurar ese metro. Cuando vino una fuerza, y eso yo le reconozco al correísmo, que cree en el Estado, y un tipo como Muñoz, que es un tipo preparado, que es justamente experto en gestión pública, lo hicieron andar en dos patadas. Ahí ve usted la diferencia en gente que sí cree en el Estado y gente que no cree en el Estado. Entonces, lo primordial, desde mi punto de vista, es que el presidente de la República, el señor Daniel Noboa, se ponga la capucha del líder del Estado, de cabeza del Estado, y empiece a usar toda la fuerza del Estado. Oiga, nosotros pagamos bastante en seguridad, sobre todo en las Fuerzas Armadas. Ya las Fuerzas Armadas, que desde mi punto de vista no le corresponde la seguridad interna, bueno, ya entran al juego. Pero de nada sirve que tengamos a los Rangers, a los israelitas, porque ellos no nos van a resolver el problema, sino los propios ecuatorianos, en la medida de que no haya liderazgo y una estrategia contundente para efectos de hacer frente a la inseguridad. Clarísimo tus expresiones, mi querido Osvaldo. Le doy paso a Eduardo Mendoza, que tiene más preguntas para ti. Eduardo, adelante, te escuchamos. Querido Osvaldo, una vez más, saludamos al principio y seguimos. Yo quisiera un poquito escuchar a mi amigo y analista y politólogo. Decía hace un rato, comentaba yo con Andrea, Ramiro, Javier, Bolo y Jaime, que todos los analistas se enfocan en que el año económico va a ser muy malo, que algunos incluso dicen, los economistas, que debieron haber hecho más, tomar más medidas económicas, cosa que no es popular. Y los presidentes primero tienen que pensar en política, porque son políticos. Lo otro es mentira, que un presidente no debe pensar. Primero piensa en política y terminar su periodo, se quiera reelegir como él quiere, o no le den chances, pero tiene que pensar en política. Veía a muchos que decían que el Fondo Monetario Internacional recomendaba, entre otras cosas, subir el IVA. El IVA no lo vamos a subir porque eso tiene que ir a la Asamblea y todos los van a mandar con viento fresco. Chao. 2, hablan del tema de los subsidios. Y eso es de eso hablamos in extenso y vuelvo a hablar con usted, mi querido Osvaldo. ¿Qué pasa? Focalizar el subsidio. ¿Por qué no se puede? Tantos años hemos hablado de esto. ¿Cuál es el motivo por el que no se puede focalizar el subsidio, Osvaldo Moreno? Primero, querido Eduardo, gran saludo a todo el panel, a todo este equipo y a ti, fundamentalmente, que lideras lo que yo llamo esta facultad, esta escuela de la opinión, donde casi yo diría que el 100% por lo menos de los analistas de mi generación y todos se han formado en estos micrófonos, y para mí es un honor, como siempre, con todas sus pausas cuando corresponden, tener el espacio aquí para poder manifestarme abiertamente, sin ningún tipo de censura y en acalorados debates, muchas veces y en otras ocasiones coincidentes o con fuerza. Siempre con el respeto y la altura. Totalmente, gracias, hermano.
No, por favor, Eduardo, gracias a ustedes. Gracias porque creo que este espacio no le pertenece a una radio, ni siquiera a una persona, sino ya a nuestra comunidad. Amén. A ver, yo creo que hay dos cosas. Lo primero que debe tener claro una persona que desea conducir el Estado, incluso estando en funciones, es entender, primero que nada, que en lo público no existe la lógica que hay desde lo privado. El primer paso. En lo único que se parece, desde mi punto de vista, lo privado y lo público es en la acción de delegar. Usted en lo privado, si no aprende a delegar, va a quebrar. Lo mismo en lo público, si usted no aprende a delegar, va a fracasar. Pero en lo que no se parece lo público en lo privado es en la lógica económica. ¿Sí? Yo no puedo ver el Estado como una empresa. Ese es el gran error que comete siempre el neoliberalismo. No, es que el Estado es una gran empresa. No, el Estado no es una gran empresa. Cuidado. ¿Sí? Tú no puedes determinar el éxito o el fracaso de un país en función de que si tiene déficit o no tiene déficit, como lo harías con una empresa. Partamos de ese punto. Endeudamiento, por ejemplo. Cuando yo escucho, no, es que tantos puntos del PIB, bueno, nosotros estamos todavía con todo y Lazo y Moreno, estamos lejísimos todavía de tener una crisis, digamos, como la que tiene Japón, que se endeuda al 300% de su Producto Interno Bruto, y ni les cuento a los gringos, y el resto de Europa Occidental. Entonces, el tema de la conducción del Estado es fundamental, entender la lógica que tiene lo público versus. Cuando hablamos de recaudación tributaria, desde mi punto de vista, y en eso coincido con el presidente actual, yo no creo que este es un tema de inventarse 20, 50, 30 impuestos más. Yo creo que es un tema de cobrar con eficiencia, con potencia y fuerza lo que ya existe. Hay una disparidad terrible en el Ecuador, que en este país se paga más IVA que impuesto a la renta, por poner un ejemplo. ¿Sí? Esa es una inequidad, una injusticia tributaria, y eso requiere de una política tributaria. Aunque lamentablemente casi siempre hay gobiernos que se desquitan con la pobre clase media, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de equidad tributaria. Entonces, más que cuánto voy a recaudar, es cómo voy a recaudar y el efecto que tengan estas políticas tributarias en el largo tiempo. No va por si recaudo 800.000, 2.000 millones más, que son por supuesto que necesarios. Cuando hablamos, por ejemplo, en esto yo discrepo con la clase política, no, es que van a condonarle a los grandes deudores. A ver, ¿qué es mejor? Hay un tipo que me debe 1.500 millones, voy a poner un ejemplo, de los cuales son 500 multas, son 2.000. Pero cuando tengo en la caja cero, es mejor condonarle esos 500 de deuda al tipo que me dé 1.500 y que me pague. Entonces, de lo que tenía cero en la caja, ahora tengo 1.500. Entonces, yo creo que las políticas tributarias son fundamentales al mediano, obviamente no a largo plazo, o un gobierno corto, al mediano plazo. Entonces, en ese contexto, yo creo que la política tributaria tiene que ser con justicia, firmeza y ejecución, que es lo que pasa con la seguridad también del Estado. Ahora, cuando hablamos de subsidios, todo el planeta, le pongo un ejemplo, la transportación pública masiva, ¿sí? En el caso de los metros, que ojo, yo le mandé un mensaje, bueno, no un mensaje, pero hice un comentario en las redes sociales diciéndole al alcalde Aquiles, bueno, alcalde Aquiles, ya que no nos dieron chance de hacer el puente, hagamos el metro de Guayaquil, porque esto del manglar es un cuento. Tenemos toda la tecnología a menor costo para hacer un metro en la ciudad de Guayaquil. Entonces yo le pongo el ejemplo de la transportación pública masiva. Todos los transportes masivos del mundo, por ejemplo el metro, yo creo que el metro de Quito transformó la bella ciudad andina en una metrópoli del mundo. ¿Ya? Pero no existe sistema de transportación masiva como los metros en el mundo, y yo le reto a cualquier especialista que me muestre dos casos, creo que el único es el de Japón, y un sector que no reciba subvención pública. Lo mismo pasa con los subsidios. Lo que yo sí creo que hay que hacer es controlar los subsidios. Es decir, y muchos pueden hablarme de focalización. No. Si, por ejemplo, hablamos del subsidio del gas, el gran argumento es que aparentemente una gran cantidad de bombonas se van por la frontera por el Perú y Colombia. Ok, entonces ese problema no es el contrabandista ni es Colombia, es la ausencia de Estado. Es como hay gente que nos habla, el problema son los extranjeros. No, yo no creo que el problema son los extranjeros. El problema son los controles migratorios. Cuando usted se va del país y se ha fijado que el pasaporte o el documento te lo pasan por una banda, si tú tienes una condena en cualquier país, no hace falta alerta de Interpol. La alerta de Interpol es para avisar de un prófugo. Pero ya en los sistemas mundiales están las personas condenadas. Entonces, cuando usted pasa por la banda del documento, inmediatamente sale una alerta. El problema del Ecuador no son los pasos fronterizos, son los pasos clandestinos. La ausencia de control, como decía Topi, que eso lo reconozco, que tenemos dentro de nuestras fronteras que son permeables. Entonces, en el caso de los subsidios, yo lo que creo es que tiene que haber mayor control estatal. Es como el caso de la gasolina. Se hablaba, yo recuerdo este mito de que toda la gasolina se iba para los narcos en Colombia, falso. En fronteras en Colombia, en lo que es Nariño,
en lo que es la parte de los puertos negros, Buenaventura, Tumaco, siempre el combustible estuvo subsidiado a la par del Ecuador justamente para evitar ese tipo de problemas. Entonces, yo creo que más que un tema de subsidios, es el control de esos subsidios. Y obviamente, en eso sí vamos a estar de acuerdo, y aunque nos pueda afectar a muchos amigos queridos, si yo tengo una Ford 200 o 150, es inaceptable que el Estado me subsidie combustible para mi camioneta 150, 250. Aunque bueno, una camioneta, un auto, un carro de alta gama con una gasolina corriente termina al corto plazo afectado. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un debate sobre el control de los subsidios más que de los subsidios per se. Ese es para mí el tema, pero ¿por qué no se ha hecho, Osvaldo? ¿Por qué? Se ha hablado tanto de esto. ¿Qué mafia, qué poder, quién no permite que se logre esto? Porque si hablamos con simpleza, ¿no? Hablemos con simpleza. Lenín Moreno habló de lo mismo. En época del presidente Lazo hablaron de una tarjeta para focalizar. De luego era un tema de que la gente que usa, por ejemplo, gasolina super no tiene el problema, es la extra, como decía yo antes, y la eco. Entonces, es más, y el diésel. ¿Cómo se puede, con el cilindraje de los carros, cómo se puede, me refiero a la gasolina, el diésel es otra cosa. Traer, me decía Eduardo Salgado hace un rato que me escribió, a hacerlo del campo Amistad, para no importar que no sacaron y bajar al 50% el tema del diésel. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer cuando estamos diciendo que nos faltan 2.000 millones o 3.000 millones este año? 1.000 va a dar la ley. Yo coincido contigo en decir que yo también hubiera puesto completamente el tema de la ley para que todos, que es preferible tener 500, de 1.500, 1.000 millones o cero en caja. Yo hubiera puesto exactamente igual. Yo coincido, la práctica no siempre es la teoría, pero ¿qué se te ocurre? ¿Por qué no se ha dado? Eso es todo, Osvaldo. Esa es mi pregunta, es simple. Justamente, solo una observación, creo, Eduardo. Una persona de alta gama, que tiene un vehículo de alta gama como el doctor Cepeda o el compañero Velázquez, usted sabe que usted y yo andamos en la metrovía. Así es. Una persona con un vehículo de alta gama como nuestro compañero, si le pone extra o eco, el carro se daña. Entonces, en ese sentido, yo creo que los carros de alta gama creo que le sale más caro, digamos, el subsidio. Así es. Ahora, para mí, querido Eduardo, es un problema de ausencia de Estado. Hoy en día que se habla de menos Estado, yo creo que es al revés. Pero ojo, yo reitero, no se trata del más Estado hasta en la esquina, del más Estado de decirle a Eduardo o a I-99 qué hablar o qué no hablar. Eso no es más Estado, por si acaso, ¿no? Porque yo siempre he reivindicado el estado de opinión, porque el estado de opinión es regulable, ya por eso están las normas civiles. Ojo, es el control estatal, es decir, el Estado fuerte donde tiene que ser poderoso, donde tiene que ser invencible, y obviamente es en el control y en la seguridad. Entonces, estas mafias, entre comillas, que ni siquiera son ecuatorianas, ¿ya? Básicamente tienen la facilidad de poder operar por amplios y agrestes pasos clandestinos. Entonces, nosotros necesitamos un Estado más fuerte, un Estado más potente, y ojalá dentro del Plan Fénix, que tiene que ser secreto, porque supongo que una política de seguridad debe serlo así, ojalá esté dentro de aquello esa solución. Pero la solución, precisamente para este tipo de situaciones de fuga, porque estamos hablando de fuga de combustibles subsidiados, en este caso el gas, tiene que ser con mayor control. Lo mismo los impuestos. Yo le aseguro que si usted toma medidas ya de hecho, legales, usted agarra la lista de los 20 más grandes deudores o evasores de impuestos. Yo le aseguro que usted sea un mega operativo, porque aquí te hacen operativo por un meme. Aquí por poner like las autoridades te hacen operativo, una locura. Yo nunca he visto que hagan un mega operativo con un gran evasor. Yo le aseguro que usted hace un operativo en la noche a los 10 más grandes evasores por sorteo. En la mañana ya arreglaron y por su libertad o sus bienes ya arreglaron. Y los otros 10 que deben se acercan a arreglar, como cualquier deuda. ¿Pero eso en qué se refleja? Porque todos hemos tenido problemas en alguna ocasión para pagar un impuesto por falta de liquidez o pedimos un plazo. No podemos juzgar a las personas en general, pero sí podemos exigir que el Estado tenga la presencia y la potencia. No, yo no hablo de un Estado obeso, yo hablo de un Estado potente, un Estado poderoso, un Estado que nos representa, donde tiene que ser poderoso. Y un ejemplo de eso es la evasión tributaria, el lavado de activos, que es terrible, que no puede ser que haya creo que 15, 20 millones en la UAFE, ¿ya? Que tengamos ciudades y provincias tomadas por el AMPA. ¿Por qué? Eso tiene las cárceles son un hotel,
¿Pero por qué? Porque hay ausencia de Estado potente. Entonces necesitamos un Estado fuerte, indistintamente de la discusión ideológica, si usted es de centro, de izquierda, conservador, liberal. Estado potente. Mire, es lo que pasa en Estados Unidos. ¿Usted cree que un libertario en Estados Unidos, no hablo de los criollos latinoamericanos que son graciosos, pero le hablo de los gringos? ¿Usted cree que un libertario gringo, usted le habla que hay que acabar con el Estado, sobre todo en seguridad? Le pega, pues, lo declara Claro. chiflado. Entonces necesitamos un Estado fuerte, sólido, precisamente para hacer esos controles. Querido Osvaldo, agradecerte, hermano, mandarte un abrazo, desearte feliz año a ti y a tu familia, de parte de todos los que hacemos I99 y en lo personal. Un fuerte abrazo y seguimos conversando. Mi gran abrazo y eterno agradecimiento y saludo a todo el panel. Cuídense. Muchas gracias. Muy bien, nos toca pagar un corte, ¿verdad? Sí. ¿No? Concluimos. Ok, Bolito, Jaime, vamos a